Así es, ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, hora precisa para conversar sobre este tema muy importante, y es que diariamente son más de 200 las emergencias que atienden los cuerpos de socorro. En su mayoría son accidentes de tránsito. La periodista Marcela Rivera nos ha preparado un informe al respecto. Ahorita nos vamos a desplazar hacia el lugar con unidad médica y unidad de rescate. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las emergencias más recurrentes en el país. ¿Qué fue lo que le pasó? Solo en el área metropolitana de San Salvador, Comandos de Salvamento atiende entre 5 a 7 emergencias diarias relacionadas a percances viales con personas lesionadas. Ya ahorita las vamos a sacar de acá. Y a nivel de municipio, las cifras incrementan a 10 y en algunas ocasiones llegan hasta 12 las atenciones cada día. ¿Ustedes cómo se encuentran? Ante estas situaciones es preciso que se llamen inmediatamente a los números de emergencia para evitar que los involucrados resulten con mayores afectaciones. En muchos de los casos, los mismos testigos o residentes de la zona son los que ayudan a liberar entre los hierros a las víctimas. Cuando hay personas atrapadas o personas lesionadas, si no tiene el conocimiento, únicamente darle un soporte vital, estar hablando con la persona, para mientras llegan las instituciones de primera respuesta. Las emergencias se pueden suscitar en cualquier hora y lugar, y lo mejor es estar preparados. Ante un incendio, es vital que las personas mantengan la calma y no correr. Para evitar estas situaciones es preciso no saturar los tomacorrientes, dejar velas encendidas, líquidos inflamables. Además es importante conocer las rutas de evacuación, cubrir la boca y nariz con pañuelo húmedo. Busca los niveles bajos del piso, ¿verdad? Recordémonos que los gases, el aire caliente, el humo tiende a subir. Son más pesados, son más livianos que el aire y tienden a subir. Entonces el aire fresco para respirar se encuentra en la parte baja. Una forma de salir es haberse colocado un pañuelo húmedo sobre boca y nariz, y si no puede ver nada es mejor que vaya gateando. Los incendios han presentado un comportamiento variado durante 2017 y el incremento se registra en los estructurales y en vehículos. En este punto es importante revisar el automotor antes de salir de la casa y verificar que el extintor esté ubicado en un lugar estratégico. Puede ir en este extremo, puede ir aquí en el pilar de un extremo del parabrisas, ya que puede ser crucial en el caso de una emergencia. Luego estacionarse, poner las intermitentes y bueno, ubicar donde tiene el extintor. Si considera que lo puede apagar, toma la acción de apagarlo. Si considera que el fuego va avanzando y no tiene un control o no puede apagarlo, llamar de inmediato a la institución que le preste auxilio. En este caso sería los bomberos. En el caso de los sismos, también es esencial mantener la calma, no correr ni colocarse cerca de las ventanas para evitar cualquier tipo de tragedias. Y lo recomendable es mantenerse en su lugar de trabajo. En los edificios generalmente el problema es las cosas que caen, como el cielo falso, las lámparas. Entonces es importante siempre recordar que hay que estar debajo de un mueble. Por favor, ¿pueden concentrarse aquí? Para evitar afectaciones mayores, lo recomendable es que las empresas realicen simulacros al menos 2 veces al año para que el personal se familiarice con las rutas de evacuación y sepa cómo actuar ante este tipo de incidentes. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, ahí queda en evidencia cuáles son las principales medidas que debemos tomar cuando nos encontramos en una de estas emergencias: accidentes de tránsito, sismos y también incendios. Sí, yo creo que nos hace preguntarnos siempre qué tan preparados estamos. Por ejemplo, sabemos que aquí tiembla y es frecuente y es constante y ya deberíamos estar preparados ante eso y por lo general no lo estamos, así como para otro tipo de emergencias que se registran. Sí, es bien válido, algunas instituciones lo recomiendan hacer como simulacros, pero yo pienso que también es importante trabajar en su interior cómo es que nosotros abordamos o afrontamos este tipo de emociones fuertes, porque realmente uno cuando ya tiene la emergencia no sabe cómo verdaderamente puede reaccionar, aunque hayas hecho un simulacro y demás. Pero, por ejemplo, ahí veíamos en la imagen que las chicas en la oficina estaban chocando y no buscaban los lugares más adecuados para resguardarse.
cuando verdaderamente las recomendaciones dicen ellos quedarse en su sitio de trabajo y esperar a que pase el temblor, ¿verdad? O buscar el famoso triángulo de vida, ¿no? Sí, también. Así que hay que trabajar en eso también uno personalmente, ¿verdad? Cada quien. Exactamente, yo creo que los sismos son de las situaciones que ocurren constantemente aquí en El Salvador y es una de las situaciones a las que tenemos que hacerle énfasis, poner énfasis, qué hacer cuando tiembla, qué hacer, digamos, a nivel familiar, cómo establecer un mecanismo de comunicación, porque muchas personas a veces no saben ni, digamos, cómo contactar a sus familiares. La mayoría de veces es importante que se hable de esto, ¿no? Y que se aborde incluso con los niños y con la gente que tiende a quedarse en casa porque se quedan, digamos, desarrollando las actividades cotidianas en la casa. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto ocurre, que hay una emergencia? ¿Dónde nos reunimos? ¿Cómo nos comunicamos? A mí me parece que es importante que se haga énfasis en eso. Otra emergencia que también señalaba el reporte de Marcela Rivera son los accidentes de tránsito, que a veces no los vemos como tal y que están a diario. Bueno, lo veíamos ayer, ¿verdad? Tuvimos más de 10 accidentes en la mañana y en la tarde. Entonces, estas también son consideradas emergencias y para eso también tenemos que estar preparados. Y es que en lo que va del año se contabilizan más de 12.025 accidentes viales, que si se compara con el 2016, se presenta una reducción de 457 percances, que han dejado como resultado aproximadamente 5.149 personas lesionadas y también 656 fallecidos. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacer cuando tenemos un accidente de tránsito o también cuando presenciamos un accidente de tránsito? Sí, bueno, nosotros hemos abordado acá en otras ocasiones cómo deberíamos nosotros actuar ante una persona que resultó lesionada, porque muchas veces en el afán de colaborar, en el afán de ayudar a esa persona, terminamos empeorando la situación. Podremos hacer más grave una fractura, por ejemplo. Así que bien importante, decíamos, cuando ocurre un accidente de tránsito y no sabemos en qué condiciones ha quedado la persona, qué lesiones puede tener, lo mejor es siempre llamar a los cuerpos de socorro y nada más dar asistencia, digamos, emocional a la persona que puede haber quedado ahí, mientras esperamos a las personas que están realmente capacitadas, sobre todo si nosotros no tenemos esa preparación. Sí, porque los podemos perjudicar. Yo lo observé en el accidente del Boulevard de los Próceres, el que pasó el día lunes, creo que sí, o fue martes. Bueno, ese día quizás no tenía ni 10 minutos de haber pasado. Yo pasé por la zona y vi a las personas que las estaban sacando y yo no habían llegado ni las ambulancias porque acababa de pasar. Yo percibí que acababa de pasar porque no había ni ambulancia. ¿Dónde pasó aquel accidente que la señora embarazada la manipularon? La manipulación no fue la mejor y perdió al bebé. En la calle que Saltepeque. Muchas personas fueron retiradas del microbús sin la preparación adecuada, ¿no? Y a raíz de eso nosotros tuvimos una demostración acá, lo recuerdan, allá abajo en el estacionamiento, donde vino gente de la Cruz Verde a enseñarnos cómo se realiza. El consejo es, si usted no tiene la preparación y no sabe cómo hacerlo, mejor deje a alguien que sí lo tenga. En su afán de ayudar puede usted terminar lastimando más a la persona que está o que ha resultado lesionada. Sí, sabes que también ayudamos, sí, orientamos, porque de repente en el shock emocional y las personas tratando de colaborar, pues se aventuran a tratar de hacerlo, pero sí es bien importante que si nosotros vemos que no hay la preparación, decirle, miren, mejor esperemos a los cuerpos de socorro y pues que sean ellos las personas encargadas, porque ellos sí están capacitados. Sí, es que a veces lo que hace falta en el momento quizás es mantener la calma, porque uno se pone nervioso, quizás entramos en shock. Lo mismo sucede con los sismos, y es que diariamente se registran 13 sismos, de los cuales al menos uno es sentido por la población salvadoreña, y en lo que va del 2017, el Ministerio de Medio Ambiente reporta más de 313 movimientos telúricos, número mayor en comparación con el 2016, y esto le sucede a muchas personas. Cuando sienten que está temblando, se levantan, corren por el temor a que ya pase a un nivel de terremoto y que también sean lastimados. Se recomienda que, por muy sencillo que sea el lugar donde habita, siempre tenga una forma de evacuación, un punto donde poder simular algunos pequeños simulacros para poder estar a salvo, digamos, en caso de cuando se sienta el sismo. Pero ¿por qué es importante que tengamos en cuenta qué hacer en caso de una emergencia? Creo que es importante que hagamos un recuento de situaciones que han ocurrido, como el incendio en las 3 torres del Ministerio de Hacienda.
muchos de los empleados estaban finalizando su semana, porque esto ocurrió un día viernes, y ellos no imaginaban que de pronto iban a estar, digamos, en medio de una situación trágica que al final le costó la vida a 2 personas. Escuche usted, del 1 de enero al 20 de julio de este año, el Cuerpo de Bomberos contabiliza 1.129 incendios en maleza seca, 200 forestales y 328 estructurales. Este último presentó un incremento del 0.6%. Esto para que usted también, dentro de las posibles emergencias que pueden ocurrir, también ponga en cuenta el de los incendios, una situación que, bueno, se ha puesto en perspectiva a raíz de lo que ocurrió en el Ministerio de Hacienda, los incendios en infraestructura. Y bueno, ¿qué hacer en caso de este tipo de emergencias? Es de escuchar las recomendaciones que dan, en este caso, los bomberos nacionales. Sí, buscar las rutas de evacuación también. Muchas personas también, yo recordaba el caso de una persona que dijo, yo regresé por mis compañeros, pero se puso en riesgo él mismo, entonces no se sabe qué hacer, ¿verdad? Porque uno desea ayudar a tu compañero de igual manera. Así que importante también seguir estas recomendaciones. Escuchábamos esa recomendación importante que tiene que ver con un incendio relacionado o que se da en tu vehículo, porque ahí también puede suceder que no sepas qué hacer, ahí donde sirve también y saber utilizar el extintor, que puede ser una diferencia significativa en algo que pase a más o que sea de una verdadera emergencia. Verificar el estado en el que se encuentra el extintor, ¿verdad? Porque sí, muchos cambiarlo, porque dicen lo que tenemos hay ahí. que cambiarlo una vez al año. Exactamente. Y hay personas que lo andan. ¿Y saberlo usar? Saberlo usar también. O sea, hay que comprar uno para poder aprender a utilizarlo. Pero bueno, y esas fueron algunas recomendaciones de qué podemos hacer cuando nos encontramos en una de estas emergencias. Gracias a Marcela Rivera por el reporte completo y por los datos brindados para el tema del día de hoy en Noticiero Hechos AM.